los miembros del cártel que sin saberlo firmaron una sentencia de muerte. ¿Hasta dónde llegarías para llevar ante la justicia a aquellos que han hecho daño a alguien que amas? Esta es una frase algo común en muchas películas, libros y juegos, a los que estamos acostumbrados. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que es una historia emocionante de la vida real de Miriam Rodríguez, la madre mexicana más dura? Su historia tuvo lugar en México hace unos años. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a conocer la historia de Miriam Rodríguez. Esta mujer se encargó de perseguir vengativamente a 10 miembros del cártel que mataron a su hija. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez fue una activista mexicana de los derechos humanos. Se convirtió en uno de los muchos padres de niños desaparecidos como una clase de víctimas del crimen organizado, etiquetada así por los medios de comunicación locales después de que su hija fuera raptada y asesinada. Miriam fue asesinada por hombres armados que accedieron a su casa el 10 de mayo del 2017. Biografía e historia. Miriam nació en el estado mexicano de Tamaulipas, específicamente en San Fernando, el 5 de febrero de 1960. Su hija, Karen Alejandra Salinas Rodríguez, desapareció en el año 2012. Los restos de Karen fueron finalmente descubiertos en 2014, en una fosa común. Rodríguez persiguió a los asesinos de su hija durante años. Sin embargo, en marzo de 2017, algunos de los hombres arrestados por el caso de su hija huyeron de prisión después de su arresto. Además de encontrar los restos de su hija, se esforzó por ayudar a otros padres cuyos niños habían desaparecido, y de ahí nació la organización Colectivo de Desaparecidos. Fue representante del colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en el mismo estado. El caso por el cual se hizo famosa. Karen Alejandra Salinas Rodríguez desapareció a los 16 años, en enero de 2012, en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. Ella se encontraba a bordo de su vehículo cuando varios sujetos le bloquearon el paso y se la llevaron secuestrada. Posteriormente, y después de cobrar varios rescates a cambio de su libertad, Karen fue asesinada. Desde que su hija desapareció, Miriam Rodríguez se dedicó a un solo objetivo: encontrar a los asesinos de la menor y llevarlos uno a uno tras las rejas. Así, desde 2014, armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces, Miriam Rodríguez se convirtió en un escuadrón de detectives que desafiaba un sistema en el que suelen prevalecer la impunidad criminal. Rastreaba a los responsables del secuestro y asesinato de su hija. La mitad de ellos ya estaban en la cárcel, no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo, sino porque ella los persiguió por su cuenta, con una meticulosa obsesión. Entre otras cosas, Miriam se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones. Inventó excusas para conocer a sus familias. Se relacionó con las abuelas y los primos que, sin saber, le daban los más mínimos detalles de los asesinos de Karen. Entonces, llevaba todos sus registros en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop, con el que hizo la investigación. Uno por uno conocía sus hábitos, sus amigos, sus ciudades de origen, su niñez. Por ejemplo, sabía que antes de unirse al cártel de los Zetas e involucrarse en el secuestro de su hija, uno de los involucrados había vendido flores en la calle. Cuando fue por él, había vuelto a ese oficio. Lo atrapó en el paso fronterizo y fue arrestado. En 3 años, Miriam capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate. Se trata de una larga lista de criminales que buscaban dejar esa vida, dedicándose a otras ocupaciones. Uno había renacido como cristiano, otro era taxista, otro se dedicaba a la venta de coches y uno era niñera. Rodríguez atrapó en total a una decena de criminales con una desesperada búsqueda de justicia que la volvió famosa y a la vez vulnerable. Y es que nadie había desafiado de esa manera el crimen organizado, y ni hablar de encerrar a sus integrantes. La señora había solicitado al gobierno algún tipo de protección con escoltas armados, temiendo que el cártel finalmente se hubiera hartado de sus actividades. En marzo de 2017, más de 20 presos escaparon del penal en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, también donde estaban los asesinos de Karen gracias a los esfuerzos de su mamá.
3 de ellos acudieron a su domicilio a asesinarla. A pesar de haber pagado 2 veces por el rescate de Karen, la familia Rodríguez nunca recibió respuestas. Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos, el 10 de mayo de 2017, Día de las Madres, la mataron a tiros frente a su casa. Su esposo, que estaba mirando la televisión, la encontró boca abajo en la calle, con la mano en su bolsa junto a la pistola. Pese a que ella pidió protección una y otra vez, su vida terminó el mismo día en que millones de madres en todo México eran agasajadas. Una fecha que, desde la desaparición de Karen Alejandra, era una celebración triste para ella. En solidaridad con ella, los manifestantes levantaron su voz en protesta el día que fue asesinada, solicitando a los gobiernos mexicanos y de Estados Unidos que garantizaran la seguridad de los defensores de los derechos humanos, alzando su voz contra la impunidad. Desde 2010 en México ya habían sido reportadas 26 muertes de activistas pro derechos. En 2017, Tamaulipas fue declarado por el gobierno de México como el estado con mayor número de desaparecidos, 5.558 solo a principios de año. El caso de Miriam Rodríguez alertó a San Fernando, logró que familias alzaran la voz y exigieran justicia a las autoridades, como lo fue con el secuestro del joven Luciano Leal en 2020. Incompleta. Graciela Pérez, compañera de causa de Rodríguez, describe a la activista asesinada como alguien con carácter muy fuerte, solidaria y alegre. Por eso explica que la mujer no dejó de participar en las organizaciones de familiares de desaparecidos después de que logró hacer justicia para Karen Alejandra. La información que Rodríguez proporcionó a la policía había dado como resultado que miembros de la pandilla que secuestraron a su hija fueran encarcelados. Nos decía que estaba incompleta, que aunque había encontrado a su hija, nunca nada volvería a la normalidad para ella, señaló Pérez a BBC Mundo. Masacrar a familias enteras, la creciente práctica de terror de los narcos mexicanos. Pérez es parte del grupo Familias, Colectivos y Organizaciones Civiles Unidos por una Causa, un grupo del que Rodríguez también era parte. No vamos a dejar que esto quede impune. Estamos todos consternados después de lo que sucedió, pero vamos a seguir. Nos arriesgamos a lo que sea por nuestros desaparecidos, señaló Pérez, quien hace 3 años no sabe nada de una de sus hijas, su hermano y 3 de sus sobrinos. En México se estima que son alrededor de 30,000 las personas desaparecidas y Tamaulipas, en el noroeste del país, es el estado donde oficialmente se han registrado más casos. Más de 5.500. Muchos de los casos en la zona están relacionados con las pugnas entre bandas rivales como los Zetas y el Cártel del Golfo. El corresponsal de BBC Mundo en México, Juan Paulier, señala que como los esfuerzos de búsqueda de los desaparecidos de parte de las autoridades son limitados, han surgido organizaciones de víctimas que salen a buscar a sus familiares. Muchos de ellos, convertidos en activistas como Rodríguez, terminan siendo blanco de ataques por su labor. Por todo lo que te acabamos de contar, Miriam sabía que su vida corría peligro y las amenazas que recibía regularmente impedían que se le olvidara. Nadie hizo nada. El asesinato de Rodríguez provocó indignación en México y el reclamo de organismos internacionales de derechos humanos. La muerte de la mujer, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, confirma el incumplimiento de las autoridades para proveer seguridad y prevenir violaciones a los derechos humanos de quienes luchan por su defensa. El organismo solicitó medidas cautelares en favor de su familia y de los integrantes del colectivo que Rodríguez representaba. En un comunicado, el colectivo de familiares al que pertenecía Rodríguez denuncia que la mujer pidió protección a diferentes instancias en Tamaulipas, como la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública y la Gobernación Estatal. Ella hizo las denuncias, les dejó en claro que estaba en peligro a las autoridades correspondientes, pidió protección, pero nadie hizo nada, afirma Pérez. Ante los reclamos, el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, dijo en una conferencia de prensa que el gobierno estatal estaba atendiendo las demandas de protección de Rodríguez. Afirmó que los policías realizaban rondas 3 veces al día por su casa. En sus últimos años, Rodríguez cerró los pequeños negocios que tenía por seguridad y se dedicó a trabajar en el Centro de Salud de San Fernando. La misión de las Naciones Unidas en México condenó enérgicamente el asesinato de Rodríguez. La ONU realiza un enérgico llamado a las autoridades para que brinden las adecuadas medidas de protección a la familia de la señora Rodríguez, así como a las otras familias de personas desaparecidas en Tamaulipas, particularmente considerando que dicho estado encabeza las cifras, según fuentes oficiales, de personas desaparecidas en México.
señaló la entidad. Por su parte, Amnistía Internacional exigió que el asesinato de Rodríguez sea investigado de manera independiente, imparcial y exhaustiva, y señaló que el crimen muestra el peligro al que están expuestos todos los días quienes buscan a sus seres queridos por su cuenta, debido a la negligencia de las autoridades. El colectivo de familiares de desaparecidos solicitó, después de la muerte de Rodríguez, que organismos internacionales tengan una participación más activa en Tamaulipas, ante la poca capacidad e interés del presidente de México Enrique Peña Nieto y del gobernador de Tamaulipas Fernando García Cabeza de Vaca por atender a las víctimas y pacificar la entidad. Lanzamos un llamado de auxilio a la Organización de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señala el comunicado hecho público el 11 de mayo. Un grupo denuncia además que el caso de Rodríguez no es el único. 5 compañeras que han solicitado protección y no se las dieron, indicó el colectivo. La muerte de la señora Miriam tiene que servir de algo. Tanto dolor nos tiene que llevar a algún lado, reflexiona por su parte Graciela Pérez, aunque después le invade la desesperanza. No sabemos quién de nosotros sigue. Otro caso como el de Miriam Rodríguez se vuelve a repetir. El pasado año 2020 en San Fernando, una localidad marcada por la masacre de los 72 migrantes en 2010, volvió a ser escenario de una escena casi idéntica a la de Karen. Esta vez la víctima fue un menor de 14 años llamado Luciano. A él se lo llevaron el pasado mes de julio, tras engañarlo con un perfil falso de Facebook. El de Luciano Leal Garza se convirtió en el secuestro por rescate de más alto perfil desde la cruzada de Rodríguez para encontrar a su hija. Precisamente Luis, el hijo de 36 años de Miriam Rodríguez, no pudo evitar ver las semejanzas y lloró al escuchar la noticia. La familia del adolescente pagó 2 rescates, que fue lo mismo que hicieron los familiares de Rodríguez en un intento infructuoso por liberar a Karen. Las autoridades encontraron el cuerpo del adolescente apenas el pasado mes de octubre. Estaba en una fosa poco profunda, al norte de San Fernando, pasando una arboleda de acacias. Los asesinos cubrieron el lugar con basura para despistar a los buscadores. Amenazas cumplidas. Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, en México han desaparecido unas 30,000 personas. Según datos oficiales, en distintos momentos organizaciones civiles han denunciado falta de voluntad e ineficiencia de las autoridades para localizarlas. En los últimos años surgieron colectivos que se han encargado de buscar a sus familiares, sobre todo en los estados que disputan los cárteles de las drogas. Estos grupos han encontrado cientos de fosas clandestinas en estados como Coahuila, Sinaloa, Guerrero o Veracruz. En algunos casos, como el colectivo Solecito, las personas usan sus manos para extraer restos o encuentran pistas sobre los responsables de los homicidios. No ha sido fácil. Mario Patrón señala que entre el movimiento de víctimas que nació en 2010, quienes buscan desaparecidos enfrentan mayores riesgos. Muchos han recibido amenazas de muerte. Para algunos se cumplieron, incluso a pesar de que advirtieron de su asesinato. En cualquier rato me matan. Fue el caso de Nepomuceno Moreno Núñez, quien buscaba a su hijo Jorge Mario, desaparecido en Sonora, en el noreste del país. Durante varios meses recorrió solo las fiscalías de varios estados, y luego se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, creado por el poeta Javier Sicilia. Era un colectivo integrado por cientos de personas con familiares desaparecidos o que enfrentaban amenazas de cárteles de narcotráfico. Don Nepo, como se le conocía, le entregó al entonces presidente Felipe Calderón documentos con el caso de su hijo. Yo lo veo, respondió el mandatario. Fue el 14 de octubre de 2011. Semanas después, el 5 de noviembre, Moreno Núñez envió mensajes electrónicos a sus compañeros para informar que la Procuraduría General de la República había ubicado a 3 de los responsables de la desaparición. Estoy enfrentando al crimen y al gobierno directamente, y los estoy acusando directamente. Esta bomba va a explotar, no tarda, decía en uno de los correos publicados en el portal Sin embargo. Estén enterados que en cualquier rato me desaparecen o me matan. No les tengo miedo. Desde que empecé esto no he parado, y le juré a mi hijo que no lo abandonaría, decía. Semanas después fue asesinado en Hermosillo, la capital de Sonora. Los responsables del crimen y de la desaparición de su hijo no han sido localizados. Guerra de narcos. Otra persona con quien cumplieron con las amenazas de muerte fue Miguel Ángel Jiménez, quien organizó un grupo para localizar a los alumnos desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, pero en la búsqueda encontraron decenas de cuerpos en fosas clandestinas que no pertenecían a los estudiantes. El trabajo de Jiménez, militante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, reveló que la guerra entre 2 bandas de narcotráfico había causado la muerte de decenas de personas.
y también que policías y autoridades locales, especialmente del municipio de Iguala, donde desaparecieron los estudiantes, estaban involucrados. En agosto de 2015, Ángel Jiménez fue asesinado en el balneario de Acapulco, a unos 200 kilómetros de las fosas que ayudó a descubrir. La UPOEC dijo que días antes del crimen había recibido mensajes con amenazas en su teléfono móvil. Meses después, en diciembre, también murió otro activista que buscaba desaparecidos, Bernardo Carreto. Era comerciante en Tepozocuautla, cerca de Iguala. 3 de sus hijos y 2 amigos suyos fueron secuestrados en mayo de 2015, cuando la organización de los Ardillos sitió el pueblo donde vivían. Durante 2 días, revisaron casa por casa en busca de sus rivales, miembros del grupo Los Rojos, pero también se llevaron a personas inocentes, como los hijos de Carreto. Las bandas disputan el control del tráfico de heroína en una región montañosa de Guerrero. Impunidad. Otro caso que provocó escándalo es el de Marisela Escobedo, en Chihuahua, en el norte de México. En 2010, localizó al asesino de su hija Marisol Rubí y logró que fuera encarcelado. El responsable, Jorge Barraza, confesó el crimen. Sin embargo, los jueces que atendieron el proceso ordenaron su liberación porque las pruebas presentadas no eran concluyentes. Marisela empezó entonces una jornada de protestas y consiguió que se ordenara de nuevo la aprehensión del inculpado, pero en diciembre de ese año fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, que todo el tiempo está vigilado por policías. En 2016, las autoridades de ese estado cerraron el caso porque, dijo el gobernador, Jorge Barraza había muerto y se capturó al presunto asesino del activista. El caso de Marisela Escobedo es un ejemplo de por qué no cesa la violencia contra defensores de derechos humanos. Por un lado, la capacidad de las autoridades para brindarle seguridad es raquítica, a pesar de que desde hace varios años existe la Ley General de Víctimas que establece protocolos para atender los casos de desaparecidos y otras amenazas. También existe el mecanismo de protección de personas de derechos humanos y periodistas, al que no se les asignaron recursos este año. El dinero para su operación se agotó el próximo septiembre, pero la raíz del problema es que las agresiones no son sancionadas. Mientras este tipo de casos no sean investigados y enjuiciados, se genera un contexto de permisividad, advierte Patrón, y añade: la impunidad es un problema estructural que genera un riesgo real e inminente para los defensores de derechos humanos. La historia de Miriam finalmente no solo representa todo lo que está mal en México, sino también la perseverancia de su gente ante la indiferencia e impunidad del gobierno. La madre que solo intentaba resolver el secuestro de su hija y murió violentamente por ello, será por siempre recordada en San Fernando, y más allá aún con la desaparición colectivo y tasas de criminalidad en continuo aumento. Las acciones de Miriam nunca fueron en vano. Nos demostraron que ante la adversidad siempre hay esperanza, y ante la corrupción siempre hay razón, ya sea por uno mismo, por los pobladores feroces, por los grupos colectivos que se formaron en todo México después de su muerte, o incluso por las películas inspiradas en su extraordinaria y en sí misma misión cinematográfica a la justicia. La influencia de Miriam vive en los protagonistas de una increíble historia de vida. Miriam Rodríguez era una verdadera fuerza que solo podía ser detenida siendo baleada en la calle en un ataque cobarde. Incluso cuando estuvo llena de ira, mantuvo su moral y creía en un mundo mejor donde un día los niños podrían crecer sin miedo. Y mientras podamos mantener su llama encendida, hay esperanza de que más y más puedan sumarse a detener estos injustos y crueles actos. El caso de Miriam surgirá para que de una vez por todas el mundo entero pueda florecer en armonía.